Hola a todos, en esta ocasión vamos a aprender a realizar el color café. Es un color que se utiliza para muchas cosas, para hacer el color arena, para hacer muchas cosas, e incluso hay gente que lo utiliza también para conseguir unos tonos de piel. Yo no lo utilizo para hacer el color piel, pero vamos, con los tres primarios se puede conseguir cualquier color que exista. Esta es la rueda. Y esto nos lo tenemos que saber de memoria. Yo, de hecho, lo tengo siempre a la vista para mirar de vez en cuando, mirar cuáles son los complementarios, cuáles son las combinaciones de diferentes mezclas. Es súper importante esto. ¿Qué colores utilizar como primarios? ¿Qué amarillo? Claro, ¿cuál es el kit de la cuestión? Hay mucha gente que lleva muchos años haciendo el color café de una forma como se hacía antes, con el negro, con el amarillo que te da un color así como verdoso, luego le añades rojo, ¡pum!, ya está el café. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que es un café sucio, que o controlas muy bien el resto de colores y las combinaciones, o te queda un café, un color café torrefacto de antes. Otra forma de hacer el color café, que también habréis utilizado o que habréis oído, es con el color cian, con el color amarillo limón y con el color magenta, que son los tres primarios, como quien dice, los tres primarios originales, ¿no? ¿Cuál es el problema de utilizar esos tres colores? Que hay que utilizar el negro también. ¿Por qué? Porque el color cian es un color azul muy clarito y para oscurecerlo hay que utilizar el negro. ¿Qué paleta voy a utilizar yo para hacer el color café? Pues para los que no seáis muy expertos y no controléis muy bien el negro y no se os vaya de las manos, pues he elegido tres primarios que no lleven negro, o sea, para no tener que utilizar el negro. También vamos a hacer una muestrilla para que veáis cómo se consigue el café utilizando el negro y con otra paleta, vamos, para que veáis la diferencia de tonalidades y todo, pero vosotros ir probando en casa y la que más os guste es con la que os quedáis. Yo os voy a dar mis fórmulas para poder hacerlo. Claro, con los años ya vas teniendo una paleta muy amplia. Yo el color arena ya no lo hago así. Puedes conseguir, con estos tres colores que os voy a dar, podéis conseguir cualquier color tierra que exista, combinándolos entre ellos y haciendo cosillas y experimentando, y cogéis unas hojitas y hacéis muestras y ponéis con bolígrafo pues todo, lo vais escribiendo. He hecho esta mezcla con estos colores para que os quede, porque siempre que penséis, de esto no me voy a olvidar, os vais a olvidar a lo largo de los meses, de los años. Yo lo que hago es tener chuletillas de las muestras que voy haciendo y voy escribiendo, esto lo he conseguido con este color y con este. ¿Por qué sé que me gusta más esta paleta de color café que otras? Porque tengo la muestra de haberlo hecho antes, de haber ejercitado, de haber probado, y digo, pues me quedo con esta, después de haber probado un montón. No os creáis que es la primera vez que hago el color café. Espero que os guste y entramos en el vídeo y os lo demuestro. Comenzamos con la primera mezcla, que es el naranja más el azul. ¿Cómo se consigue el color naranja? Creo que todos lo sabemos, pero vamos a recordarlo. Ahí os tengo la rueda cromática en la que marca que el naranja está entre el rojo y el amarillo, que son los dos primarios. Pues entonces con la mezcla de los mismos se consigue ese color, el color naranja. Vamos añadiendo poquito a poquito el color azul porque tiñe mucho y nos podemos pasar. Pasa lo mismo que con el negro, que es bastante fuerte y se nos puede ir de las manos. En esta ocasión posiblemente hayamos conseguido la tonalidad más oscura de toda la gama. Para ir aclarándolo, ¿cómo podemos hacer? Mezclando amarillo y blanco. No deberíamos añadir solo blanco porque podemos conseguir un color café apagado, sin vibración, sin vida, como inerte. Y es mejor hacerlo así, con un poquito de amarillo. Podéis hacer este tipo de muestras que hago yo, que pueden ser en forma de círculo, de rectángulos, como queréis, de tiras, de cuadraditos, en el que vais marcando las tonalidades más oscuras que van en degradé hacia las más claras, para que veamos cuál es la progresión del color, cómo se comporta
y vemos pues la tonalidad más alta y más baja, o sea, la más clara y la más oscura. Vamos con la siguiente mezcla, violeta más amarillo, que también se consigue el color café. Lo primero que tenemos que saber es cómo se consigue el color violeta. Evidentemente, miramos la rueda, está entre el rojo y el azul, pues con la mezcla de esos dos se consigue el violeta. Si vamos añadiendo el amarillo, ya veis que con los 3 primarios estamos consiguiendo todas las tonalidades sin ningún problema. El violeta le vas añadiendo amarillo poco a poco, y si ves que te pasas de amarillo puedes añadirle un poquito más de rojo, un poquito más de azul, puedes ir modificando el color, consiguiendo cualquier tono tierra que quieras, cualquier tono café, el que te dé la gana, porque se pueden conseguir todos. Vamos con la 3, que es verde más rojo. El verde, ¿entre qué colores primarios está? Entre el azul y el amarillo. Pues con la mezcla de esos dos hacemos un verde. Los colores que he elegido yo primarios, el verde nos dará un color verde oliva, al que le iremos añadiendo rojo, poquito a poco, lo mismo, y vamos modificando los tonos hacia la tonalidad que más nos guste. Hacemos la tira correspondiente para tener la muestra y vamos con la 4. Naranja más negro, ya comenzamos a utilizar el negro. Aquí muchísimo cuidado, mucho cuidado. El naranja es rojo más amarillo y el negro muy poquita cantidad para irlo controlando. Y si vemos que no hemos llegado, que hemos dejado un color marrón, un color café muy muerto, podemos darle un poco de calor con el rojo, con el amarillo, vais probando. Ahora vamos a ir a la mezcla número 5, que es con el negro y el amarillo conseguimos un verde muy oscuro. Y vamos añadiendo el color rojo poco a poco, y lo mismo, podemos ir añadiendo más blanco, más amarillo, más rojo, podemos tener diferentes tonalidades. Mucho ojo con el negro, es preferible quedarse escaso y añadiéndole un poco al final si vemos que es necesario que echar de más. Aquí tenemos todas las muestras de todos los tonos que hemos hecho, con los que hemos practicado, que podrían haber quedado totalmente diferentes. Y estas son mis apuntes que tengo de tonalidades con las que he ido practicando, para que veáis que sirve de mucho. Espero que os haya gustado mi tutorial, y si te ha gustado, me gustaría que te suscribieras y me sigas para no perderte nada.